Bueno, Paulo, contanos de qué carrera sos que estás cursando. Bueno, estoy cursando la licenciatura en Historia en la modalidad virtual, en humanas virtual. Eh, la verdad que es una genialidad porque puedo perfeccionar esto que fue el profesorado en alguna vez y bueno, es una manera también de darle otra impronta a esa carrera, ¿no? Claro. Darle de alguna forma una retroalimentación, un perfeccionamiento, Ujú. el no quedarme con lo aprendido en algún momento y poder repensar o reflexionar muchas cuestiones que por una cuestión de a veces del día a día uno se deja estar, no llega a leer, etcétera. Y esto de cursar en forma virtual me permite perfeccionarme en diferentes momentos y acorde y adaptado a la complejidad de lo que significa la vida misma, ¿no? El colegio, la familia, la crianza, digamos, yo estoy paternando, ¿sí? Mi hijo se llama Emilio y bueno, yo no dejo de mi rol fundamental de ser papá, pero a la vez me voy perfeccionando Ujú. y esto de la virtualidad, en Humanas Virtual, me permite la sincronía entre roles, profesión y conjuga todo, digamos, ¿no? Y, y lo rico del caso de ustedes es que muchos ya están en la propia práctica, en tu caso práctica docente. Entonces hay ese diálogo entre estas actualizaciones que vos llamás o perfeccionamiento y tu propia práctica, ¿no? Ir y Sí, venir sí, sí. también. Mm. Esto es interesante lo que nombrás porque me permite, como jefe del Departamento de Ciencias Sociales en la Mm. escuela número 7 de Rincón, me permite estar, digamos, de alguna manera a la altura de las circunstancias porque me genera una actualización académica necesaria Ujú. eh, para evitar los vicios propios de las costumbres Bien. y bueno, ese leer a distancia, de alguna manera los talleres, etcétera, todos los seminarios permiten un Ujú. volver a hacer recorridos eh, pedagógicos, didácticos, de contenido, Ujú. y ese objeto, esa materia tan rica que es historia, pensarla desde distintas ópticas, de distintas formas. eh, De hecho, uno creo que se vuelve a enamorar de la carrera que eligió, me parece. Ay, qué lindo que Sí, pase eso. sí, sí, sí. Ajá, Y pensando un poco en esos inicios, ¿no? De esa carrera que vos claro. elegiste, puntualmente Ujú. acá, en la Facultad de Humanas, ¿en qué año te acordás empezaste la carrera? Uf, se hizo un Bien. poquito más largo de lo que yo calculaba. Sí, claro. Eh, Esto fue antes de 2020, Sí, 2019, 2020. bien, está bien. Y la verdad que cuando yo me anoté pensé que lo iba a hacer en tiempo y forma, pero empecé con esa expectativa y después me di cuenta que no era necesario generar esa Ujú. meta, Claro. que tenía que darme mis tiempos de aprendizaje, eh, Ujú. para no caer en una contradicción. Yo doy tiempos de aprendizaje y no me los estaba dando a mí mismo. Claro. Entonces, pensé que, bueno, de hecho la tesis todavía está en proceso y Ujú. bueno, es lo que me está quedando, pero Bien. la verdad que fue una muy buena experiencia. Ujú. Claramente por momentos tuve mis momentos de crisis, como todo, como en cualquier carrera, en cualquier lugar, pero seguro de que esta era la modalidad que yo necesitaba para poder seguir adelante, Ujú. porque bueno, mis tiempos cambiaron, yo ya no tengo 20 años que cuando cursé el profesorado podía ir en forma presencial, Claro. etcétera, ¿no? Ujú. Digamos que esto me permite eh, ir, digamos, de la mano, profesión, familia, todo junto, y es genial. Bien. Eso
la verdad que estoy feliz porque existan estas modalidades, digamos, ¿no? Bien, bien. Y cuando empezaste a cursar acá en la facultad, ¿te acordás cómo te enteraste de la oferta? Si por Sí, las redes, por algún colega. sí, sí, sí. La realidad es que yo estaba buscando algo, sabía que quería algo virtual, algo que no era presencial, pues estaba sobrecargado de horas Ujú, y cada vez conseguía más horas y no podía alargar por una cuestión económica. Y de repente me encontré con más de 20 módulos, mucho más de 20 módulos, y es más, ya estaba inclusive dando clases a nivel terciario, ujú, y bueno, en un momento googleando, buscando a través de Google, digamos, los criterios de búsqueda tenían que ver con la virtualidad, y bueno, di con Humanos Virtual. ujú. eh, con UNICEF específicamente y bueno, y empecé a hacer toda una comparativa, bueno, cómo soy yo de ese lugar con otros lugares, las modalidades, empecé a averiguar, a ver si las recomendaciones, etcétera. Bien, Y bueno, todo lo que fui buscando me llevó a entender que era el lugar que yo necesitaba para estas cuestiones que me estaban pasando, ¿no? De la bien. sobrecarga y las necesidades de estar enfocado en eso, ¿no? O sea que lo que te motivó a inscribirte tiene que ver en primer lugar con la modalidad, que era lo que vos estabas necesitando como primordialmente, y después las recomendaciones que fuiste averiguando. Tal cual, exacto. Bien, bien. ¿Y cómo fue tu experiencia formativa previa a Humanas Virtual? Vos decías que hiciste profesorado presencial, que sos Sí, profesor de historia. bueno, en realidad mi primera, digamos, mi bitácora, de alguna manera, Sí. comienza en la Universidad de Buenos Aires. Ujú, Eh, Mis primeras armas en eso fue, bueno, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la primera sede, en Marcelo T., en donde, bueno, eh, yo trabajaba de repositor, después trabajé en una fábrica, laburaba absolutamente de lo que podía trabajar, porque era una época muy dura, y iba, bueno, iba rotando los turnos de estudio dependiendo la situación laboral puntual, sí. pero esa época yo prácticamente inclusive hasta llegaba a dormir en la biblioteca para al otro día estar No, eh, en línea como para poder llegar con los exámenes o bueno, realmente eran sacrificios que hoy yo lo pienso y bueno, son increíbles, ¿no? sí, tremendo. Pero sí, 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 muy duro. Y inclusive he logrado niveles de concentración espectaculares para poder, que nunca más digamos, propio de la edad, ¿no? Pero Mm, que me llevó inclusive a dar materias en forma muy, muy bien dadas, inclusive me habían presentado para llegar a investigación en el área, pero sí. bueno, como no estaba remunerado y bueno, mis necesidades eran herejes, dice, las necesidades herejes, bueno, tuve que elegir por no aceptar esas ofertas y bueno, nada, terminar la carrera. Terminé ascendiendo en los trabajos gracias a esa carrera, pero no me sentía a gusto y un buen día recordé que me gustaba ser profe y me había olvidado por alguna extraña razón de la vida y Mirá, recuperé esa vocación. Me encontré en un profesorado en el número 39 en Vicente López y como una especie de magia apareció, ujú, explotó, digamos, y hice la carrera con una velocidad extraordinaria. qué bueno. Sí, y con una nota bastante muy buena, sobresaliente, 9,60 en el promedio. Wow, sí. Sí, 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 realmente era lo que yo necesitaba estar Te ahí. gustaba, sí. Sí, y me acuerdo en ese momento el director de entonces, me acuerdo que para el acto de colación de grado había permitido que continuaran las medallas, que las querían retirar, pero bueno, la permitieron en esa oportunidad porque él de alguna manera me quería reconocer ese esfuerzo porque me veía los sábados en Claro. biblioteca, me veía prácticamente todos los días Mm, y, y bueno, ujú, entonces a ese muchacho que estaba siempre en ese lugar,
de alguna manera le quería dar un reconocimiento. Bueno, la vida después conocí a mi esposa, la que es mi esposa, en el profesorado, y bueno, de repente de ser un estudiante solitario, egreso ya con lo que va a ser después mi familia en la actualidad, ¿no? Ay, Formada qué ya. lindo. Tenías Sí, que ir sí, sí. ahí, tenías que llegar a esa carrera entonces. Sí, 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 sí. De hecho, todo lo que había sido lo previo, haber vivido en San Martín y todo eso quedó muy atrás. Me mudo a Tigre, me inserto laboralmente, profesionalmente, construyo la familia, Ujú, etcétera. Ya desde lo más bajo, porque tuve que renunciar a hacer lo que era antes. ujú. Y en toda esa impronta y en toda esa vorágine y en esa velocidad de duelos, de cosas a perder en el medio también, de familia, etcétera, Mm, pues la sí, vida misma va transitando. ujú. Eh, pero también te va regalando Por otro esas lado, cosas. Sí, sí, sí. sí. Emilio nace y bueno, fruto de este amor y es genial. Ay, Y en claro. esa, ujú, y en esa vorágine también nunca descuido la, el estudio y bueno, Ah, nace todo sí, este mundo virtual que me permite seguir cuidando a mi familia, seguir esto y, y sin, y sin dejar de lado también la parte intelectual que me reconstruye y me permite ser la persona que soy. claro, Eh, sí. Mm, qué bien, qué bien. Qué lindo lo que comentás. Y Pablo, bueno, ahí comentaste que estuviste en varias ciudades. ¿Cuál es tu ciudad natal? ¿San Martín? San Martín es mi ciudad natal, sí. Bien. Después por una cuestión de seguridad, de diferentes cuestiones en particular, decido en un barrio muy humilde, muy sencillo, de trabajadores, pero bueno, muy lejos de todo y bueno, la vida me dio la oportunidad de mudarme a Tigre con Julieta, que es mi esposa. Con tu mujer. Y bueno, ahora, hoy por hoy ya en Tigre. Un momentito, que no miren. Sí, sí. Perdón, Pablo, se había lastimado, No, estaba llorando. está bien, está bien, está bien, está muy bien. Así Eh, somos. sí, viste, lo mismo que te pasa a Ajá. mí, también me pasa. Es así. Es Ahora me está así. cubriendo mi esposa que para poder hacer la entrevista, Ay, pero si sí, hay no, que malabares, sí, sí. malabares. Ajá. Pablo, y ahora vivís en Tigre, entonces. En Rincón, en Tigre, al lado del río Guazunambí, y bueno, es algo genial. Tigre me dio la posibilidad de asentarme con mi familia, de criar mi hijo, de ser profesional y, y bueno, de pensarme de otra manera, con Ujú, horizontes, con proyectos familiares que tienen que ser también, estamos pensando también en mudarnos, en migrar en algún momento ujú. dentro de la provincia, pero siempre con esto de seguir un futuro, un sueño en familia, ¿no? Claro, Eh, sí, y sí, bueno, por eso te decía que la virtualidad es genial porque claro. no te abstraes, no te vas del día a día, Ujú, seguís criando, seguís cuidando a tu hijo y podés no descuidar lo profesional, que es lo que te permite trabajar también, ¿no? De cierta manera, hoy para mí estar actualizado me permite mantenerme en mi línea de trabajo, digamos, de alguna ujú. forma, ¿no? Sí, sí, seguro. Eh, Y Pablo, ahí, desde donde estás, en tu casa, ¿desde dónde te conectás para cursar? Bueno, no sé si lo haces desde tu casa o desde algún otro lugar. Y en relación a esta pregunta, ¿desde dónde te conectás para realizar la carrera? Tiene que ver con dos cuestiones. En relación a los dispositivos que usás, ¿sí? Si usás desde el celular, la computadora o qué dispositivo utilizás.
y cómo funciona la colectividad para poder acceder a las aulas virtuales y demás, y por otro lado, con los espacios físicos con los que vos contás para poder realizar las distintas acciones que te lleva la carrera, ¿no? Si cómo son los ambientes, si son propicios. Esa es Excelente la pregunta, muy clara. Bueno, vamos primero por la conexión. La conexión de Wi-Fi básicamente es de mala a muy mala. En el domicilio prácticamente muy pocas veces hay conexión estable y de calidad. La mayoría de las veces termino gastando enorme cantidad de crédito. Claro. Pero bueno, es mi manera lo veo como una forma de inversión en uno mismo, qué sé yo, supongo que es así. Hasta para ver películas, lo que sea. Después, con respecto a otros ambientes donde puede haber conexión de Wi-Fi, las escuelas me están ofreciendo hoy por hoy una conexión bastante buena, que en algunas escuelas en especial tienen una conexión bastante buena otorgada por la provincia de Buenos Aires. La verdad que estoy muy contento con eso, con esa conectividad. Y la cuestión en relación a los espacios, que no es un tema menor, bueno, los ambientes generalmente por lo común son ambientes compartidos, son ambientes con mucho sonido, sonido ambiente de todo tipo, porque la sala de profesores o una biblioteca, por lo general, los colegios no es un lugar que esté aislado del movimiento. O mismo en la casa uno está o cocinando o en la misma dinámica familiar y haciendo al mismo momento, al mismo tiempo, esto de ser estudiante también, ¿no? Entonces, todos los ambientes por lo general son ambientes de movimiento en la escuela, en la casa o en algún comercio en particular, puede ser no quiero dar nombres específicos, pero digo, hay locales donde permiten la conectividad. Pero bueno, acá viene justamente la otra cuestión que tiene que ver con los dispositivos. Eh, de acuerdo a la conectividad que yo te había comentado y a los espacios, por lo general utilizo mi celular, que es lo más cómodo, portátil. Tengo una computadora, una PC, es muy vieja la PC, ya la llevé varias veces a reparar y actualmente la puedo usar, pero solo si está conectada a un enchufe, a una pared, o sea que dependo muchísimo de tener el teléfono bien cargado porque es viejito y la computadora que esté conectada a la pared. Bueno, es tecnología que no es de primera línea, pero la vamos como intentando que funcione y que esté de alguna manera funcional a las necesidades, ¿no? De Claro, alguna forma. claro. Vaciamos un poco el teléfono, intentamos buscarle la vuelta para que funcione de alguna manera, ¿no? Sí, Creo que ahí un poco responde sí, sí, la sí. pregunta. Y se relaciona con la pregunta siguiente, porque ahí me estás comentando tus estrategias, ¿no? Y la otra pregunta es cómo organizas tu tiempo para poder participar activamente de la carrera, ¿no? Ahí me dijiste un poco de esos espacios y los dispositivos, pero vos me comentabas que sos un profesor que tiene varias horas, con un hijo también, entonces que eso lleva tiempo, una familia. ¿Cómo Uf. te organizas? ¿Te levantás muy temprano o preferís quedarte a la noche? ¿Cómo te organizas ahí? Bueno, esto es un tema, esto fue cambiando con el tiempo. Sí. Eh, Cuando tenía 20 y pico, yo me levantaba a las 4 de la mañana, estudiaba y estaba listo para rendir. Hoy Claro. yo hoy me levanto a las 6 y preparo todo el desayuno y es todo un ritual que tengo con mi hijo y que no lo quiero perder y por lo tanto prefiero no usarlo para estudiar, pero sí utilizo, por ejemplo, algunos tiempos en donde él está entretenido viendo una película o él está por ahí jugando algo que lo tiene muy entretenido. En ese momento aprovecho con el celular e ingreso a un foro, supongamos, y hago una intervención o leo un PDF en particular a la hora de irnos a dormir. Yo sé que está dormido y bueno, entonces tengo un tiempo para poder leer un PDF y aprovecho que tengo muchas estrategias adquiridas con los años con respecto a la lectura rápida, a la forma de generar como un esquema mental de lo que leí
y eso me permite hacer comparaciones de texto, resúmenes, síntesis, inclusive conectar ideas, etc. La realidad es que esas estrategias fueron claves para poder intervenir en foros con prácticamente una lectura justa de los temas. En donde en otro momento le hubiera dedicado el triple de tiempo a las lecturas, en este momento me ajusto a lo reglamentario Bien. de lectura, pero gracias a esas otras estrategias que fueron propio de la construcción del oficio de ser estudiante adulto, me permiten ser muy eficiente en esos tiempos. No sé si responde un poco la Sí, pregunta. totalmente, Eh, totalmente. Perdón por mi forma compleja de explicar las cosas, pero No, bueno, es mi no, naturaleza. ¿Sí? clarísimo, Ah, clarísimo. ok, ¿Sí? bien. Esas estrategias del rol de estudiante, ¿no? Que uno va construyendo y después ya se pone mucho más canchero en ese oficio. Sí, Lo puede resolver de otra manera. Bien. Cuando me contacté con vos por primera vez, les comentaba en la justificación de lo que nosotros entendíamos por esta cuestión de estudiar en movimiento. Y claro. que vos cuando Ujú. empezaste la entrevista lo recuperaste en este sentido, comentándome todas las cosas que vos vas haciendo mientras haces la carrera universitaria. Entonces, Muchas. ¿podríamos decir que te sentís identificado con esto de ser un estudiante en movimiento? Sí, de hecho, me imagino un estudiante en rueditas, en un movimiento constante. No hay quietud en esto. No hay, no, digo, esto es así, es, debe ser el movimiento constante porque uno tiene que atender diferentes frentes, por así decirlo, diferentes escenarios, en donde en esos escenarios uno parcialmente los puede planificar y sí, el movimiento es inherente a esta impronta, a esta forma de estudio, ¿no? Ujú, Que permite la universidad. ¿Sí? bien. Eh, Y Creo que puntualmente más o menos. creo que la cuestión de la asincronía, ¿no? Ujú. Que permite que ustedes organicen su agenda, porque distinto sería cuando se piden encuentros por Meet, donde uno tiene que presenciarlos a determinada hora, en determinado momento. Entonces, esta cuestión de la Sí, asincronía es lo que yo favorece. pienso que ambas situaciones tienen como su punto fuerte. Sí. La parte asincrónica, Mm, creo yo que me permite, y puedo en este caso hablar por otros ujú, estudiantes, nos permite, digo, mm, eh, generar espacios de reflexión, de retomar textos, etcétera, o interconectarlos con la misma práctica profesional. mm, Y por otro lado, la parte sincrónica, o sea, la conexión por Meet, Zoom, etcétera, eh, permite poner un rostro a esas personas que están allí trabajando detrás de los foros, detrás de esos textos, sí, que son nombres y apellidos, pero que bien, son personas de carne y hueso, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, la conexión humaniza muchísimo la virtualidad, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente. Coincido ahí. Bien, en todos estos años que vos te estás realizando la carrera, y creo que ya bastante has mencionado al respecto, pero ¿te has enfrentado a desafíos de índole tecnológico para acceder a las aulas? Bueno, un poco hablabas de tus dispositivos, de lo que tiene que ver con el acceso a Internet, pero puntualmente dentro de las aulas, ¿has tenido algún desafío, alguna limitación, alguna cuestión, por ejemplo, cuando había que realizar alguna producción, ahí puede ser dentro del aula o con algún otro soporte, para interactuar con los materiales, no sé, descargarte algo o subir un archivo o lo que sea, para poder interactuar con los docentes, con los compañeros? O sea, ¿has tenido algún tipo de estos desafíos? Si tuviste, ¿cuáles fueron? Y si lo pudiste resolver, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, y la verdad que, a ver, los desafíos siempre estuvieron presentes por cuestiones que tienen que ver más con mi condición, combinado
en mi condición de autismo, dentro del ámbito del Asperger, o bueno, que se dice autismo ahora. Pero bueno, en ese sentido, la realidad es que he bloqueado la clave, he tenido que despejar esa clave, Claro, he tenido que viajar para rendir y de repente no me hallaba en el campo, en el lugar, y enseguida con el teléfono, tenía un teléfono, dos, agendado, y llamaba, y creo que me atendieron en un centro de estudiantes y me orientaron. bien. Eh, y como que siempre generé estrategias para poder ir sobrellevando todas esas dificultades de índole tecnológico que yo ya sabía de antemano que las iba a tener, o a la hora de entregas de trabajos, en muchas materias me generaba la inseguridad de si realmente lo había entregado o no, pero Ah, como siempre digo, la tecnología, no sé si es en sí mismo la dificultad, sino es la tecnología en relación con uno mismo, sí. y en cómo uno la interpreta esa tecnología. Ujú. Entonces, sí, me costó muchísimo al comienzo la cuestión de la despersonalización. Yo pasé a ser de un estudiante de aula clásico, de casas de estudio tradicional, si se quiere, no sé si el término aplica, pero a Ujú. pasar a ser un estudiante en condiciones de virtualidad y de acuerdo a mis realidades específicas, es todo un salto cualitativo, un salto cuantitativo también, si se quiere, Ujú. pero que a pesar de esos desafíos, son desafíos, diría yo, interesantes porque permite a uno eh, reacomodarse, readaptarse a este mundo eh, que muchas veces no espera, que simplemente está y pasa y bueno, uno tiene que estar presente para poder entenderlo de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, pienso yo que yo lo veo como algo positivo esos desafíos, me permitieron Ujú. crecer de alguna manera, ¿sí? Bien. Y tecnológicamente, para lo que es, bueno, el uso del foro, digo, para pensando en los intercambios con los docentes, tutores, compañeros, el uso de los espacios de comunicación con los que disponen, ¿con eso ha funcionado todo bien siempre? Sí, la realidad es que la única vez que tuve una dificultad fue en una materia, creo que era historia del derecho, y eh, que eh, no hubo un buen entendimiento entre el docente y no me acuerdo cómo se llamaba la materia, la realidad pasó mucho tiempo. Ujú. Eh, yo había hecho una devolución, no figuraba el trabajo, bueno, en fin. No, la comunicación no fue fluida y creo que no supimos, entre el docente y yo, entre los dos, no digo que estoy echando culpas ni mucho menos, ninguno de los dos supimos llevar adelante una conversación que diera frutos, digamos, de alguna manera. Ujú. Pero de vuelta a lo mismo, es la relación entre las personas que hacemos con esa tecnología. Los Sí. foros son amigables, las preguntas, digamos, el sistema de foro es amigable, el sistema de humanas virtual en sí Ujú. mismo no es hostil para los estudiantes. Es claro, digamos, el proceso de ingresar. Tal vez un poco mucho más rígido es la parte del sistema que tiene que ver con lo administrativo puntual, ¿no? El El guaraní. guaraní, claro, en Sí. el Sí. guaraní ya ahí estamos hablando de un nivel de rigidez importante, Ujú. y la forma de la codificación de lo que uno busca ya requiere una alfabetización aparte y puede generar un poquito más de resistencia a aceptarlo al sistema, ¿no? Guaraní. Es decir, es más difícil de entenderlo al guaraní, el sistema guaraní. Bueno, Eh, sí, Cómo sí. buscar tu cuestión académica, qué significa el tema del debe y el haber en cuanto a las cuotas, digo, como para citar algunos ejemplos, ¿no?
Bien, qué bueno, gracias por ese comentario. Yo estoy en el curso de ingreso, soy docente del curso de ingreso, lo voy a tener en cuenta también para trabajarlo. Ah, bueno, bueno, Sí, buenísimo. sí, Genial, sí. eso sería un buen aporte. Claro, está bueno, está bien, Ujú. bárbaro. Bueno, y más o menos en esta línea también de cuáles han sido tus desafíos, pero pensándolo desde una dimensión pedagógica, ¿no? En estos mismos procesos de estudiar, de aprender, eh, quizás, bueno, un poco lo comentaste, pero en estos caminos complejos que uno va haciendo, un poco interactuando con otro, un poco interactuando con los materiales, un poco solo también, ¿no? Estas reflexiones que uno va Ujú. haciendo. Ahí has tenido alguna dificultad para poder aprender y retomo lo que vos mencionaste de esta condición que vos tenés de Asperger. ¿Cómo sobrellevas todo ese proceso? Bueno, es una pregunta profunda. Ujú, Eh, la verdad que tiene varias aristas la respuesta. La cuestión pedagógica, didáctica, en cuanto a los contenidos, lo que pude observar como un punto en común en todos los materiales es que intenta plasmarse textos orientativos, o lectura obligatoria, lectura alternativa o que se propicia para esa optativo. lectura que está conectada, pero que no necesariamente es Ujú, obligatoria, ujú, recursos extras, etcétera. Em, en- a ver, de todo el bagaje que traigo atrás, ujú, todo ese bagaje a mí me permitió abordar todos esos contenidos, esas preguntas orientativas, etcétera. Pero reconozco que otra persona por ahí sin ese bagaje y en mis mismas condiciones, no sé si podría estar en igualdad de oportunidades para abordar esos textos. No sé si se entiende. ujú, Eh, en algunas cátedras más adaptadas que otras con respecto a la diversidad de recursos, y ahí me parece que está la clave. ujú, Eh, si pensamos en una universidad eh, más inclusiva y con capacidad para lograr encontrarnos todos en condiciones de igualdad de oportunidades para esto que significa el derecho a la educación, eh, tenemos que pensar una universidad también en términos de neurodiversidad. ujú. Eh, y acá faltan muchas rampas todavía, como una metáfora. Sí, No una crítica, sino un desafío para la sí. universidad en general o las universidades en general. Ujú, Como dijo mi psicóloga, yo formé mis propias herramientas sin un diagnóstico. El diagnóstico lo tuve de grande, de adulto, eh, pero bueno, por mi esposa me lo plantea y yo fui y encaré la cuestión, pero porque notábamos algunas cuestiones, pero bueno, yo tengo esas estrategias que me permiten seguir estudiando y recreando este mundo social que para mí es complejo, realmente muy complejo, pero, pero que bueno, me encantaría y por el motivo que yo estoy haciendo esta entrevista es porque mi hijo tiene una condición similar y me encantaría que él pudiera ingresar a una universidad que tome en cuenta la neurodiversidad, de hecho, digamos, ¿no? claro. Como parte de sus estrategias pedagógicas didácticas. Yo sé que es difícil para el nivel secundario, pero bueno, eh, sueño con eso. Mm. Sí, no, totalmente válido, coincido y me encanta que hayas aceptado la entrevista porque son cosas son cuestiones que todavía están en términos de desafíos, de deseos, pero concretas no. Y lo importante que es, aunque sea tener conocimiento, ser consciente de estas faltas para empezar a hacer algo. Así que lo que vos estás haciendo hoy con esta entrevista es bien importante porque nos abre los ojos. Digo, yo también Sí, como docente universitaria no tengo formación, no sé cómo ayudar al otro porque me falta formación. Eh, claro.
Pero tengo Eh, predisposición, pero de ahí falta todavía un largo camino. Pero esto de darlo a conocer, de visibilizarlo, es un paso enorme e importante. Así. sí, qué sé yo, por decir unas anécdotas antes de rendir exámenes, yo necesitaba irme a lavar la cara, caminar un poco, esos nervios Mm, y después concentrarme y apuntar y, y pensar en toda la estrategia social para poder ingresar, presentarme y exponer. ujú, El saludo ya está pensado, ¿no? bien. Entonces, digo, de lo mínimo Ujú, después al examen de cómo, por ejemplo, de historia social cuando fui a rendir allí, ¿no? Eh, pero bueno, es, es construir una universidad pública, una universidad pensada em, en toda esta complejidad, digamos, por decirlo de esta manera, ¿no? sí, sí. Pensando en eso Ujú. mismo que vos decías, ¿no? Lo inclusivo y el derecho a la educación para todos, para todas. Sí, Sí, sí. y sobre todo que, que ya la universidad actual no es una universidad tradicional, hegemónica, esa que se pensaba de Ujú, alguna manera de fines del siglo XIX o principios del siglo XX. Es una universidad que llega a muchos lugares del conurbano bonaerense, a muchos lugares del país, a ujú, muchos lugares impensados. claro. Y con la virtualidad ni te cuento. Ujú, sí. Y esto es lo interesante de la virtualidad. Yo creo que la virtualidad viene es una gran estrategia para incluir personas. Eh, Creo que ustedes dieron un gran paso para poder incluir a grandes grupos de personas eh, en escenarios diversos sobre esa política que tienen ustedes, que me parece una genialidad, hay que redoblar la apuesta e ir por esto otro, ¿no? Por una virtualidad con neurodiversidad. Sería genial, ¿no? Sí, Pensar eso. sí, totalmente, totalmente. Y recuperando esta cuestión, ¿no? De esta ventaja que vos estás hablando, de que llegamos a distintos públicos desde la virtualidad, o lo que es, en realidad lo que es educación a distancia, ¿no? Ujú. Y recuperando todo lo que vos venís mencionando, podríamos hacer como un punteo de cuáles serían las ventajas de realizar una carrera universitaria desde la opción pedagógica a distancia. Sí, 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 es claro. Realizar una carrera universitaria a distancia y en la modalidad virtual, en principio permite apropiarse de un capital cultural, simbólico, eh, que de hecho en la vida diaria puede ser negado por cuestiones de transporte, por cuestiones de distancia hacia los claustros universitarios disponibles en distintas localidades, o por cuestiones climáticas, o mismo limitaciones de organización familiar, o limitaciones por cuestiones inclusive, por cuestiones de género, ¿sí? En donde Ujú, las personas por diversos motivos no pueden eh, llegar a esos lugares. Eh, Creo que la virtualidad lo veo yo como una gran herramienta que, que como las venas o las arterias de un cuerpo llegan a cada rincón y, y permiten una pluralidad de voces y permiten reconstruir en esa configuración grandes cantidades de territorios, territorialidades, eh, imaginarios y en sí mismo hacen una recomposición de ese espíritu que por suerte sigue estando en el pueblo argentino, que es de apostar a esa educación, apostar a la educación y, y la virtualidad les da un camino posible, un camino realmente esperanzador eh, para seguir construyendo y ocupando de alguna manera.
los espacios del conocimiento, de la producción del conocimiento, de la elaboración y la distribución de ese capital cultural que se produce en los claustros universitarios, pero que requieren de llegar a la gente para que la universidad siga transformándose. Y la virtualidad permite eso, que llegue a la gente y la gente se sienta incluido en la universidad misma, de alguna forma, como una unidad, una comunión, no sé qué palabra tomar, pero como una ida y vuelta, que es fantástico en ese sentido, ¿no? Qué lindo cómo expresar esas ideas. Ujú. Gracias. Em, ¿Sentís que tu carrera la estás realizando entonces desde una situación especial? Hoy hablábamos de esto, de que estás estudiando el movimiento y lo dejaste en claro, haces muchísimas cosas a la vez. Y recuperando esto último que vos estuviste mencionando, ¿te sentís parte de este grupo de estudiantes que realizan la carrera desde situaciones marcadamente particulares? ¿Te sentís parte? Sí, es una pregunta que, a ver, lo que hay que entender es que desde mi condición la soledad, la sensación de soledad es permanente, ¿no? Entonces, pero yo tengo todos mis instrumentos para sentirme parte, digamos, tenemos un grupo de WhatsApp donde constante veo lo que ellos hacen, los exámenes que están rindiendo, me bajo materiales que por ahí ya los bajé en algún momento, pero me gusta verlos de nuevo, qué sé yo, y eso me hace sentir parte constantemente. Pero es una construcción que yo hago de sentirme parte Ujú. y me parece genial también poderlo hacer, digamos, y tener esas herramientas para hacerlo. Pero sí, creo que tu pregunta me parece que va por el lado de si me siento incluido en la universidad, sí, la verdad que sí me siento incluido y voy y hago todo para que así sea, ¿no? Eh, He recorrido muchos lugares, muchos espacios de estudio, ¿eh? La verdad que he recorrido un montón. Eh, pero en este caso en particular, sí, sí, sí. Sí, Bien. tengo un espacio dentro de mí que está como asignado a humanos virtual, Sí, sí, a la Unistar. pregunta, qué bueno, la pregunta iba por ese lado y también por esto que hablábamos hoy, ¿no? De que esta entrevista puntualmente está dirigida a los estudiantes que tienen una experiencia, o sea, están realizando la carrera, el movimiento, pero además en situaciones totalmente particulares que no es de como lo común. Que vos hoy que me mencionás por correo, que tenés un montón de horas en todos los turnos, Ujú. con tu bueno, con la condición esa que estuvimos mencionando. Entonces, desde ese lado, y ahí aprovecho a preguntarte si conoces a alguien más dentro de tus compañeros o de otra carrera, pero siempre dentro de Humanas Virtual, que también esté vivenciando esta experiencia de realizar la carrera en situaciones un poquito más extremas, no sé si es la palabra, pero marcadamente especiales. La realidad es que, mm, para ser sincero, la mayoría de los que eran mi camada, por así decirlo, no sé si la palabra es correcta, Sí, la corte. eh, la corte, creo. Eh, todos, la verdad que de distintas localidades, distintos lugares, y los relatos que yo escucho, realmente es muy difícil, es tanta la diversidad que abarca este ámbito de virtualidad que, que medir niveles de complejidad Mm, sería casi imposible porque todos los escenarios, todos, de hecho he no. tenido compañeros en situación de ruralidad, otros, Mm, digo, como para nombrar algunos que me acuerdo en este momento, uno estaba en Mendoza, lejos, bueno, en fin, había, lo que recuerdo hasta ahora, es muy variado, ¿no? ujú. Eh, Sí, y y marcadamente pienso esto, que todos tienen, todos, para todos es un gran desafío totalmente, porque en la yo carrera. todos y cada uno en su escenario, en su espacio geográfico, en su Sí, historia personal, familiar, en su barrio, en mm, su provincia, porque había de provincias diferentes, todos y cada uno de ellos, lo que recuerdo es que vencían esas dificultades gracias a
a poder acceder a estos espacios, ¿no? Y todos, realmente, cada uno de ellos fueron terminando, otros todavía siguen, en fin, pero creo que puedo hablar por ellos, creo que cada uno de ellos pudo encontrar en la virtualidad y en la universidad, en UNICEN, pudo encontrar la oportunidad de achicar distancias y de sentirse parte de algo, ¿no? De algo más, que va más allá de las cuestiones profesionales, etcétera, ¿no? Tiene que ver con volverse a conectar con lo académico, de alguna forma. Bien, bien. Y para ir cerrando, Paulo, ¿qué recomendaciones harías al CEDI, ¿no? Humanos Virtual, para mejorar nuestra propuesta pedagógica en relación a estudiantes que pueden estar en situaciones semejantes, así a la tuya, por ejemplo? Bueno, no sé si sería viable lo que estoy pensando en este momento, pero yo lo largo de última. Sí, El no claro. ya está, bueno. A mí me parece que un sistema de tutorías, pero con un sistema por WhatsApp que no implique una conectividad 24 horas, porque sería imposible para cualquier ser humano, pero digo con ciertos horarios y limitado en el tiempo, me parece que sería por ahí, digo yo, como una forma de acompañamiento para conectar a las distintas cátedras, a las cuestiones de distintas problemáticas administrativas o pedagógicas o didácticas. Pienso yo que el WhatsApp tiene la posibilidad de ser más instantáneo, más rápido, por ahí menos formal, y genera por ahí hasta inclusive se hacen videollamadas, etcétera, y puede generar eh, sensaciones de contención que por ahí un foro, yo quiero ser mi licenciado o quiero ser licenciado, creo que se llama el foro, Sí, sí. no logra, colgando el material, no alcanza porque digo, yo puedo bajar el material, leerlo, verlo, bárbaro, pero por ahí que una persona te lo cuente, es otra cosa. Yo estudié muchísimo con audiolibros, con podcasts y todo, y también con el texto tradicional en la otra carrera. Sin embargo, me he dado cuenta que alguien más te lo cuente, lo mismo que por ahí está escrito, para muchas personas, me incluyo, resulta ser como que te alivia la carga, te alivia muchísimo la carga, ¿sí? No sé si es practicable o no, pero bueno, me imaginé eso. Bárbaro. Sí, sí, súper válido. Ya tomamos nota de todas tus ideas, Pablo. Ah, Y bueno, después, gracias. y después también nos quedamos, además está decir, con la propuesta de una universidad que incluya, ¿no? Lo que es la neurodiversidad. Eso también. Uf, Así que es grandes un, aportes que has hecho es con un esta entrevista. desafío, un Sí, gran sí, desafío. que no se construye de manera individual, es algo colectivo, que lleva su tiempo, pero por eso te Sí. decía, lo importante es empezar a hablar de eso. Sobre todo empezar a reconocer que dentro de un aula un profesor tiene que Sí. empezar a reconocer de la existencia que los Ujú, estudiantes que tienen al frente a la universidad ujú, eh, es diverso, totalmente diverso. Ya no es la universidad del siglo XIX, XX, ujú. donde quien tenías al frente, vos era un promedio y si no quedaba fuera del sistema y chao. Sí. Esto estamos hablando de otro tipo Ujú, queremos otro tipo de espacio público de educación, otro tipo de universidad, ujú. otro tipo de posibilidades de investigación, de desarrollo. Digo, la universidad cumple una enorme cantidad de roles y entre ellas tiene que ver con la cultura también, ¿no? Ujú, Así que bueno, pienso que ese desafío apuesta también a pensar a la sociedad, a la cultura de la sociedad argentina en general, no desde estrictamente lo academicista o del conocimiento duro, sino también de cómo llegamos con la universidad no solo con la virtualidad, sino en la virtualidad como el primer paso de poder doblar esa apuesta, digo yo, ¿no? La virtualidad ya dobló la apuesta.
La virtualidad es un montón. Sí. Pienso yo que en muy pocos ámbitos muy pocos países pienso que ha tenido tanta llegada en términos de universidades, ¿no? Pero bueno, la realidad es que ahora hay que darle una vuelta de rosca a esa virtualidad, y volver a repensar esos textos y esas estrategias pedagógicas didácticas, utilizando y siguiendo utilizando o mejorando esta propuesta virtual, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Ay, Pablo, bueno, muchísimas gracias. Ya hicimos Bueno, todas las preguntas, grandes aportes, dejamos ahí el registro de todo, así que bueno, agradecida inmensamente. Y después, igualmente. bueno, en cuanto a esta cuestión de sentir esta contención, el acompañamiento, hay mucho para hacer, pero bueno, te comparto que yo estoy en el área pedagógica, así que ya tenemos me conoces, cualquier cosa escribís, y si bien no tenemos un WhatsApp por el momento, está el correo y ya lo iremos resolviendo. O sea, tenemos la predisposición, la intención de seguir mejorando, y por eso esta pregunta final también, porque queremos escucharlos a ustedes. Bueno, eso Así que está muy bueno. cualquier cosa vos me escribís, o cualquiera de los que trabajamos en la oficina, estamos todos ahí a disposición. ¿Sí, Pablo? Bueno, Bueno, muchas gracias. muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo.